Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, ingeniero. Hola, buenas tardes.
Pues empezamos ya. Entonces, ah, el curso se llama eso. Perdón, aquí la fecha, ¿no? Ayer vimos la evaluación de diagnóstico, hablamos del sílabo, lo que íbamos a revisar, donde nos íbamos a detener. Aquí, ¿no? Es donde más nos vamos a detener a revisar esto. Y esta partecita, estas dos serían las partes centrales. Y una vez entendido esto, pues ya lo demás nos queda bastante simple. Pero bueno, entonces vamos a empezar con las definiciones principales. Primero vamos a definir qué es un sistema embebido y luego hablar de un sistema de control. Me imagino que en el semestre anterior con hardware embebido ya vieron el concepto de embeber. No están por demás repetirlo. Embeber significa que vamos a integrar un sistema que extienda las funcionalidades del sistema que ya existía, sin que se noten los cambios estructurales, ¿de acuerdo? Entonces, qué sé yo, si a una máquina antigua la queremos repotenciar, a, qué sé yo, una lavadora, a un elevador, entonces lo que va, tal vez a un elevador o a una máquina que era electromecánica, si ustedes revisan algunas lavadoras antiguas de perillas, de timers y cosas así, entonces tenían más tablero que electrónica, ¿no? Entonces, y menor funcionalidad. Lo mismo pasa con los automóviles, ¿no? Entonces, si queremos aplicar el concepto de embeber, significa que vamos a meterle un sistema que extienda las funcionalidades de este, por ejemplo, del vehículo, la lavadora, el elevador, sin que no se noten las variaciones estructurales, ¿no? Entonces, miren, como el vehículo lo conocemos, ¿no? Ruedas, chasis, volante, pedales, pues así se mantiene. Solo que va a depender de entre modelos y modelos, empresas y empresas, que los sistemas embebidos, o en español que los conocen también como empotrados, extienden ciertas características, mejoran ciertas características de los sistemas que existían y las hacen mejores, y aparecen unas nuevas, ¿no? Y aparecen unas nuevas. El automóvil, la lavadora, los elevadores, los aviones, la aviatrónica de los aviones, correcto, los sistemas de navegación, todo eso trabaja en base a sistemas embebidos. Es decir, la función de la lavadora no ha cambiado, sigue lavando. Si comparamos la lavadora de hace 20, 30 años, si ustedes desarman esa lavadora, van a ver que dentro sigue el motor eléctrico, el tambor y la carcasa, ¿no? Entonces, si abren una ahora, van a encontrar lo mismo, al menos en lo que respecta a la electromecánica. Pero sí han cambiado las características funcionales, ¿no? Es decir, ahora podemos controlar de mejor manera los regímenes, aparece mucho mayor cantidad de regímenes de lavado, tenemos lavado suave por el tipo de ropa, por el tipo de detergente, por el tipo de agua, control de temperatura del agua, control del peso dentro del tambor, etcétera, etcétera. Y lo mismo podemos ver en los automóviles. Fíjense las características del sistema embebido. Bueno, por ahora el sistema embebido, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser de control. De control es porque está relacionado justamente con la ingeniería de control. Entonces, ¿qué le hace a un sistema a un sistema cualquiera lo hace sistema de control? Es cuando lanzamos un lazo cerrado, ¿no? Cuando tenemos un lazo inverso y comparamos con un set point y ya estamos hablando de un sistema de control, porque un sistema, una planta, pues es un sistema, pero si no hay ningún enlace inverso, no tenemos ningún control sobre él. Entonces, los controles funcionan siempre y cuando integre sistemas de medición a lo que quiero controlar. Por ejemplo, control de velocidad, control de posición, control de la temperatura ambiente de un vehículo, control del deslizado, control del freno. Y ahora si le ponemos cámaras y sistemas de navegación, ya podemos hacer incluso una navegación autónoma. ¿De acuerdo? Entonces, miren, mientras más van evolucionando las computadoras embebidas,
¿de acuerdo? Las características de los sistemas embebidos también se extienden y tienen mucha mayor aplicación en diferentes áreas de la industria, de la ingeniería, ¿no? Obviamente va a depender de la arquitectura del sistema embebido, eso también habrán visto el semestre anterior, y del costo y de la aplicación, ¿no? Entonces, en el sistema embebido podemos encontrar sistemas del tipo microcontrolador, tipo DSP, tipo FPGA, y también ahora ya embebemos en PLC. Antes al PLC no le llamaban sistema embebido porque pasaba a ser parte de un tablero de control o reemplazar a un tablero de control. Y por lo general el PLC no estaba o no se encontraba junto a la máquina o dentro de la máquina, a diferencia del sistema embebido. El sistema embebido va con la máquina, ¿no? En cambio, el PLC por lo general estaba fuera de la máquina o, en el mejor de los casos, estaba al lado de un tablero, ¿no? Pero ahora, bueno, ya a veces, bueno, no es que a veces, no, sino que ahora ya hay PLCs en donde simplemente es una tarjeta, la del PLC con sus periféricos, y le metemos también dentro de la máquina. ¿Okay? Ya, entonces, sistema embebido, bueno, les recuerdo, es hardware y software dedicado a determinada tarea. Entonces, miren, aquí están, todos estos son sistemas embebidos, ¿no? Que sí, que se conectan a una computadora central, correcto. Pero cada uno de estos que ven aquí, el iWack, la adaptación de la navegación, el frenado, ¿de acuerdo? El control de potencia, bueno, todo lo que ustedes ven aquí en este o en este, cada uno de ellos es un sistema embebido. Y todos ellos se conectan a un computador central, que nosotros, bueno, también lo conocemos como cerebro, que es el encargado de la gestión de todos estos sistemas embebidos. ¿De acuerdo? Obviamente, mientras mayor costo del auto, pues los sistemas embebidos van a aumentar. Si tenemos lazo inverso, es decir, por ejemplo, en el control del derrape de los vehículos, ¿no es cierto? Ahí debemos tener un control de velocidad de las ruedas, un control de velocidad de rotación y un control de velocidad lineal del automóvil. Entonces, si vemos lo que presionamos el freno, se frenan las ruedas, pero también tenemos velocidad lineal. Entonces ahí vienen esos sistemas de control del frenado, ¿no? Y tenemos un lazo cerrado. Por ejemplo, el confort dentro de la temperatura dentro de un automóvil también es un lazo cerrado. ¿De acuerdo? Si nosotros le seteamos a determinada temperatura, entonces ese enlace inverso, que sería el sensor de temperatura, ya convierte este sistema embebido en un sistema de control. ¿Cuándo no es sistema de control? El mismo sistema de control de temperatura. Por ejemplo, yo le pongo a 25 grados la temperatura del salón. Él va a calentar, o perdón, o a enfriar o a calentar el salón a 25 grados en un proporcional, ¿no? Es decir, los desarrolladores dicen que si el auto está cerrado y si calentamos por 5 minutos, entonces el carro en esos 5 minutos se va a calentar a 25, ¿no? Entonces, si no tengo un enlace cerrado, entonces simplemente será un sistema embebido. Otra forma de controlar la temperatura es accionar tal vez ventiladores dentro del automóvil, el sistema de ventilación. Bien. Pero si no hay un lazo cerrado, pues la persona sería, el ser humano sería quien setee, ¿no? Aumente o disminuya la ventilación o aumente, disminuya la calefacción. El momento en que nosotros ponemos un set point y él automáticamente se regula, entonces ese sería un sistema embebido de control. Y falta la palabra una palabrita, ¿no? Que sería automático, ¿no? Sistemas embebidos de control automático. ¿Okay? En algunos países, más que todo europeos, los van a encontrar como sistemas empotrados. En algunos países les van a encontrar como sistemas empotrados de regulación, en otros les van a llamar sistemas empotrados de control, pues bueno, vienen siendo lo mismo, ¿no? Sistemas embebidos o embedded systems. Ya. Los sistemas embebidos, como les decía, están por todos lados. ¿De acuerdo? Están por todos lados. Ok. Cámaras de vigilancia, tenemos en los computadores, tenemos en los equipos de hogar, en los juguetes, ¿de acuerdo?
Dentro del hogar, nosotros tenemos muchos sistemas embebidos haciendo diferentes tareas. Por ejemplo, aquí encargado de la impresión de este cheque en una caja registradora. Aquí encargado de guardar las llamadas, de gestionar las llamadas perdidas, de guardar la información de contactos, etcétera. Aquí, bueno, simplemente es la apariencia, ¿no?, de un teléfono antiguo, pero también tiene registro de llamadas, también tiene una acción por voz, es decir, decimos, guarda el número tal y le editamos el número y adentro tiene un asistente de voz, ¿no? Y lo típico de estos juguetes que tenemos dentro del hogar, acuérdense que dentro del hogar también tenemos robots de limpieza, es decir, ya incluso la robótica ha logrado ingresar al hogar por el desarrollo de los sistemas embebidos, que los sistemas embebidos en realidad son los que les dan funcionalidad a los sistemas. ¿Okay? Ya. Y también algo muy importante que pueden ustedes encontrar en el hogar, que es la domótica, ¿no? Ya hay muchos sistemas embebidos que nos permiten controlar las luces de la habitación, el confort, la temperatura, abrir o cerrar las ventanas, las cortinas, ¿de acuerdo? Activar o desactivar los tomacorrientes, calentar, enfriar el agua, etcétera, etcétera. Entonces ya la domótica está llena de sistemas embebidos, todos ellos se conectan hacia una cerebro, que sería la estación Home, que hay varias estaciones ya en el mercado, ¿de acuerdo? Y todos estos sistemas embebidos pues se conectan con ellos y nos permiten extender la funcionalidad de los servicios que tenemos en casa, ¿no es cierto? Entonces, le podemos apagar las luces por el teléfono, activar los tomacorrientes, desactivar por el teléfono, verificar si la refrigeradora está cerrada, abierta, si hay productos en la refrigeradora o no, activar o desactivar las lavadoras, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, son ejemplos de sistemas embebidos. Como ustedes pueden ver, en el hogar ustedes tienen un montón de estos, ¿de acuerdo? Y lo que habría es que identificarlos y pues dar una pequeña reseña de su arquitectura. Pero bueno, mientras vamos avanzando en el curso, nos iremos profundizando en la arquitectura de estos sistemas. En la industria también es, miren, o sea, si ustedes se van a dedicar a sistemas embebidos, pues miren, aquí tienen ya un gran espectro, ¿no? Sí, ya solo aquí ya tienen una gran mercado en donde ustedes podrían aplicar los sistemas embebidos. Si quieren algo interesados en aviación, pues miren en dónde nomás tienen sistemas embebidos, ¿no? En los interiores de los aviones, en los sistemas mecánicos, en la aviónica del avión, en control de la estructura del avión, en el control del sistema eléctrico del avión, en el confort del avión, en la carga de las maletas, bueno, en las bombas, en el sistema de ventilación, el sistema de enfriamiento. Bueno, tienen un montón de lugares, varios lugares tenemos sistemas embebidos, ¿no? Y bueno, en este punto les quiero decir, ¿qué es un sistema embebido? Pues es una arquitectura de microcontrolador con sensores y actuadores, ¿de acuerdo? No es más, es decir, arquitectura microcontrolador de CP o FPGA, o tal vez de arquitectura PLC, porque muchos PLCs tienen arquitectura microcontrolador y FPGA a veces juntos. Entonces, ese es un sistema embebido y de control, ¿no? Es decir, tenemos actuadores, sensores y arquitectura de microcontrolador. Si eso sabemos, si con eso sabemos trabajar, entonces el área de trabajo pues se nos extiende, ¿no? El área laboral me refiero. Ya, entonces miren, también en aviación, en ingeniería, tenemos eso. Si queremos en la de servicios, miren, también típicos sistemas embebidos, ¿no? Una máquina que nos permite escanear, copiar, enviar mails, ¿de acuerdo? Y por lo general algunos meten un computador ahí con Windows, ¿no? Es decir, hacen todo este armario, lo hacen bonito y ponen ahí un computador con Windows Touch y ya lo dicen, bueno, es un sistema embebido. En realidad ese computador es el encargado de controlar a los diferentes subsistemas, ¿no? Encargados de hacer el escaneo, encargados de hacer la copia, encargados de, de sacar la copia, encargados de escanear, ya dije, ¿qué más tienen estos? De hacer la impresión y de enviar, ¿no? Y de enviar los datos. Y de hacer grandes cantidades de copias, ¿no? O escanear gran cantidad de documentos. Pero
Algunos sí ponen sistemas netamente embebidos, dedicados, ¿no?, a determinadas funciones. Acordémonos que la arquitectura, bueno, y esto vamos a llegar un poquito más adelante, pero acordémonos que el PC es un equipo de uso general, ¿no?, de uso, o sea, de multiuso, llamémoslo así. A diferencia del sistema embebido, que es un sistema dedicado, ¿de acuerdo? También es otro de los sinónimos que generalmente se los encuentra. Son sistemas dedicados, los dicen también, ¿no?, en alguna literatura, pero esta literatura bastante antigua. Por ahí hablamos de los inicios de los 90, por ahí también los llamaban como sistemas dedicados de control. Embebidos viene de Embedded Systems, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir empotrado? Que sería la traducción directa del español. Bueno, entonces miren aquí diferentes tareas. Este sí parece ser un sistema, este es una pantalla touch y toda la arquitectura está dentro de este, no es un computador. En la universidad había unas copiadoras que estaban instaladas al lado de las oficinas de los profesores. Okay, algunas de ellas eran, como les decía, un armario con un computador instalado. Por lo general, el computador instalado con un programa nada más, ¿no? Simplemente era una aplicación que se desarrollaba que ocupaba toda la pantalla inicial, ¿no? No estoy de acuerdo que que ese sea considerado un sistema embebido, pero sí estoy de acuerdo en que los subsistemas de ese armario, de esos, sí eran sistemas embebidos, ¿no? Tal vez ya el concepto de meter un computador ahí, no quiero decir que esté mal, ¿no? Simplemente que ya cuando metemos un computador de uso general, ya se pierde el concepto de sistema embebido, de sistema dedicado a algo. Ya. ¿En dónde más? Miren, en temas de energías renovables es típico esto de los sistemas embebidos, controlando los bancos de baterías, controlando las velocidades de carga, controlando las rotaciones de los sistemas de generación, si son sistemas térmicos, controlando la temperatura, es decir, en energías alternativas, por todo lado, ustedes también van a encontrar sistemas embebidos, sistemas empotrados. Entonces, otra vez, ¿no? Si sabemos trabajar bien con ellos, entonces se nos abre mucho el campo laboral. ¿De acuerdo? Donde quiera que ustedes se imaginen, van a encontrar un sistema embebido, un sistema empotrado. ¿Ok? Ya. Y como no era o sea, como en el país no desarrollamos mucho sistema embebido, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que por lo general nosotros compramos máquinas, la industria en general, ¿no? Compramos máquinas que están viejitas en otros países. Por ejemplo, acá llegan máquinas de los 80, de los 90, la industria. Entonces, a ellas nos toca mejorarlas, ponerle sistemas embebidos. Y tal vez en ese aspecto, en esa parte de la industria, no estamos muy a la par con lo que se va desarrollando en sistemas embebidos. Pero en donde sí llega tecnología de última y donde nosotros podemos practicar y revisar es ahí, ¿no? Justamente en equipo médico. Sí llega bastante actualizada la tecnología, sí requieren de especialistas que puedan realizar, bueno, por ahora mantenimiento, ¿no? Porque no conozco, al menos yo, una empresa que esté certificada y que pueda realizar o implementar estos equipos. Pero sí podríamos conocernos con las características generales de los sistemas embebidos, y es ahí. Estas máquinas por lo general tienen sistemas operativos de tiempo real. Entonces, bueno, si en el semestre anterior de hardware embebido, el último capítulo creo que son sistemas embebidos, sistemas operativos. Si quieren ver cómo funciona en tiempo real y qué tareas realizan, pues pueden ir a hacer una práctica o a trabajar con equipo médico y van a ver sistemas operativos de tiempo real, gestionando el funcionamiento de todos los sistemas embebidos que estén ahí. Por ejemplo, solo en este monitor que ustedes lo ven por aquí, es monitor de signos vitales, es decir, ritmo cardíaco, temperatura, saturación de oxígeno, ¿de acuerdo?
Y si está también con ventilador, algunos también te miden la presión, ¿de acuerdo? Y esto solo en este monitor, ¿no? Estos monitores por lo general están conectados a centrales de monitorización, ¿ok? En donde pues no solo lo monitorean, bueno, este es un monitor, pero me refiero, este es monitor de signos vitales, ¿no? Pero hay unos monitores centrales que monitorean el funcionamiento de estos equipos y todos esos trabajando con sistemas operativos de tiempo real. Eh, hay algunas variaciones, por ejemplo, el Windows Real Time, no tiene nada que ver con el Windows que tenemos instalado en casa, es diferente, pareciera otro sistema operativo. Trabaja con los mismos comandos, etcétera, pero el kernel es totalmente diferente. No sabría decirles cuál es. Pero hay otro que es muy aplicado en equipos médicos que se llama QNX. Recuerdo que significa Quick Unix, ¿no? Es un sistema operativo de tiempo real basado en Unix. Por ejemplo, Linux es uno que está también basado en Unix. Voy a poner para que lo revisen, ¿no? Porque voy a mandar también una tarea para que revisen esto. Entonces, el sistema operativo es QNX, que significa Quick Unix. Y es por lo general que se usa en este tipo de aplicaciones, ¿no? Porque necesitamos que el monitoreo sea en tiempo real. ¿Qué significa tiempo real? ¿No? Que el sistema dé respuesta mucho más rápido de lo que cambia el proceso. ¿De acuerdo? Entonces debe tener la capacidad de reaccionar mucho más rápido de lo que cambia el proceso. Entonces, de lo que cambian los signos vitales, de lo que cae o sube la presión en el cuerpo humano, ¿de acuerdo? De lo que cambian las señales del cuerpo humano. Entonces, el sistema operativo debe estar en capacidad de reaccionar mucho más rápido de lo que pasan esos cambios. Entonces, ese es uno. Está el Windows Real Time, que no tiene nada que ver con el Windows que tenemos. El Windows que tenemos en el computador no es de tiempo real. Ya solo el sistema operativo no funciona en tiempo real, ¿de acuerdo? El Windows. Pero ahí sí hay un Windows Real Time. Y hay varios, ¿no? Hay mismos el Unix el Real Time, con varias de sus modificaciones. El Linux también Real Time, que tiene varias de sus modificaciones y que lo podemos implementar. El Ubuntu que implementamos en Raspberry, bueno, algunos lo consideran que es real time, pero porque es una versión bastante simplificada del que se instala en PC, ¿de acuerdo? Entonces, cuando le simplificamos un montón de librerías y bibliotecas, obviamente se va a acelerar y va a trabajar más rápido que el que trabajaría en el PC, pero no, en sí todavía no es real time, ¿no? El que sí les puedo decir que es totalmente testeado es el primero, el QNX. Ese funciona en la industria automotriz, en la industria de aviación y lo tenemos también en la industria médica de la implementación de equipos médicos. Ya, entonces miren, los sistemas embebidos son hardware y software que están dedicados a resolver una tarea. Esta tarea puede ser control de temperatura, del aire, presión, lo que sea, una sola, ¿no? Por eso sistema dedicado. Okay. Una vez que tenemos ese control, podemos salir a un computador central que también es un sistema embebido y todo esto se podría llamar como un sistema embebido mucho más grande. El concepto es que deben ser dedicados a resolver determinada tarea para que el computador central no cargue con toda la carga, no lleve toda la carga del control, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo distribuimos de esta manera. Ya. La industria, como les decía, de los sistemas embebidos es bastante grande. Podemos encontrarlos en temas en la industria para artículos del hogar. Podemos encontrarle en la aviación, automotriz, en equipo médico, robótica, etcétera, etcétera. Okay. Energías renovables y muchos más. Ya, entonces miren, de todo esto, ¿qué tenemos que decir? Todo sistema eléctrico o mecánico que tenga un controlador implementado en base a un procesador digital se denomina sistema embebido de control. Lo que les decía, ¿no? Si algo que tiene sensores y actuadores, le metemos un microcontrolador para gestionar el funcionamiento de él, entonces acabamos de hacer un sistema embebido de control. Sin cambiar, obviamente, la funcionalidad
de la máquina, ¿no? En este caso, de la lavadora, del automóvil, del elevador, de lo que sea que estemos trabajando. ¿Okay? Ya. Los sistemas embebidos de control son sistemas en los cuales se encuentra implementado un algoritmo para el control de variables en tiempo real. Esta palabrita es la que define mucho al sistema embebido y la van a encontrar. Ahora, esto debemos llegar a un acuerdo nosotros que es tiempo real. ¿De acuerdo? Bueno, algunos lo hacen, lo dicen así. Mientras más rápido, mejor. No siempre funciona así. No siempre es que mientras más rápido, mejor. Porque a veces puedo utilizar un supercomputador para controlar la temperatura en una habitación. Ahora, si ustedes calientan su habitación de una temperatura inicial, la tratan de llevar a una temperatura elevada, se van a dar cuenta que la curva térmica va a demorar minutos en estabilizarse, ¿okay? En llegar a la característica típica del sistema de primer orden, ¿no? Los sistemas térmicos tardan minutos en estabilizarse, ¿okay? Por no decir horas. Por ejemplo, calentar una piscina totalmente fría, estamos hablando de, qué sé yo, 2, 3 horas, y dependiendo del flujo de agua caliente. ¿Okay? Entonces, ahí yo no metería un i5, un Core i5, ¿no es cierto?, de 3.6 gigahertz, porque no tiene sentido algo que trabaja tan rápido. Claro, va a funcionar en tiempo real, ¿de acuerdo? Pero también le podría poner el Arduino más malo que encuentre, el más lento me refiero, ¿de acuerdo? Que trabaje tal vez a unos 16 MHz con un clock de 16 MHz, que me va a resolver el problema. ¿Okay? Y a ese Arduino que trabaja a 16 MHz, yo le haría un muestreo de la temperatura, no le haría ni siquiera cada segundo. Como tardan horas en estabilizarse, yo haría un muestreo tal vez de una muestra cada 10 segundos, tal vez una muestra cada minuto también estaría súper bien. ¿De acuerdo? Una muestra cada 10 minutos también estaría bien, para el caso de la piscina, ¿no? Para el caso de la habitación, pues yo le haría una muestra cada 10 segundos, ¿de acuerdo? Y eso, muestreo, 10 segundos, si la temperatura cambia en horas y yo hago un muestreo de 10 segundos o de un minuto, si cambia en horas, cada minuto, entonces ya estoy trabajando en tiempo real, porque respondo mucho más rápido de lo que cambia el sistema físico. ¿De acuerdo? Entonces no tendría sentido meterle ahí, como les decía, un M6, un M9 de los Cortex, ¿no es cierto? Porque es mucho procesador para un proceso tan lento. Ahora, si estamos analizando cómo cambian las señales cerebrales, ¿de acuerdo? Y en base a las señales del cerebro queremos mover algo o queremos tomar una decisión, claro, ahí sí ya necesito un microcontrolador, al menos que trabaje a 2 gigahercios o un poquito más, para poder leer esos cambios, ¿no? Para poder leer esos cambios. Entonces el Arduino 1 ya no me va a funcionar para poder leer esos cambios, pero sí me va a funcionar si yo quiero, por ejemplo, trabajar con el movimiento de las extremidades, ¿no? Si queremos trabajar con el movimiento de las piernas, de los brazos, se recomienda ahí más o menos que el tiempo de muestreo, o el tiempo de reacción, perdón, ¿no? De muestreo del sistema deben ser máximo 500 milisegundos, es decir, tengo medio segundo para trabajar las señales y generar una orden de control. Si, por ejemplo, estamos trabajando con las señales de los músculos. Entonces ahí sí voy a necesitar tal vez una arquitectura mucho mejor que la de la arquitectura del 1, podría usar un DUE, podría incluso usar un MEGA, ¿de acuerdo? Que vamos a tener mucha mayor velocidad de procesamiento, ¿de acuerdo? Velocidad de procesamiento, para poder trabajar en tiempo real. Entonces, esta palabrita del tiempo real va a depender de qué estamos haciendo, de qué estamos controlando, ¿de acuerdo? De qué estamos controlando. En el caso de las comunicaciones, tiempos reales, cuando yo envío el dato y la persona no la ve con retardos, bueno, como estamos en
o puede ser, ¿no? Las personas que tengan una conexión no tan buena, un ancho de banda no tan bueno, contratado por su servidor de internet, van a veces sentir retardos en mi transmisión, ¿verdad? Ya estamos hablando que no es un sistema en tiempo real. Esos retardos justamente son la evidencia de que estoy trabajando con un sistema que no está en tiempo real. Otro ejemplo donde ustedes lo ven muy común, los sistemas que no trabajan en tiempo real, cuando están viendo un partido de fútbol, qué sé yo, de la Champions por internet, ¿de acuerdo? No lo están viendo, incluso por el satélite también estamos con retardos. ¿Y por qué se debe eso? Por ejemplo, digamos en la televisión satelital. Suele pasar que tienes una cámara que convierte una imagen analógica en digital, luego la transmite a una estación, esa estación la transmite al satélite, el satélite la retransmite para todas partes del mundo, digamos que a las antenas, en este caso de DirecTV, y ellos la vuelven a transmitir por sus canales de comunicación para el usuario final. Todo eso provoca un retardo. Todo eso provoca un retardo. Entonces, por ejemplo, ya se hicieron el gol, ¿de acuerdo? Y acá recién vamos viendo la jugada inicial previa al gol, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué provocan varios retardos? Muchas veces no depende del equipo que estoy utilizando para la transmisión, sino depende de los servicios, la calidad del servicio que contraté, la calidad de la conexión que yo tengo para ese servicio, la calidad de la antena. Bueno, entonces todo esto suma para que yo tenga esos retardos y no pueda ver en tiempo real. Bueno, pero esto mejora con la tecnología, ¿no? Con la tecnología. Entonces, miren, los sistemas embebidos de control son sistemas en los cuales se encuentran implementado un algoritmo para el control de variables. Aquí me faltaría poner la palabrita físicas, ¿no? Por lo general, en mecatrónica nosotros controlamos velocidad, controlamos temperatura, controlamos presión, controlamos aceleraciones, controlamos corriente, flujo, todo lo que fuerza, torque, ¿de acuerdo? Entonces serían variables físicas, ¿no? Las variables que en mecatrónica nosotros controlamos. En tiempo real, eso quiere decir que el sistema en donde voy a implementar el algoritmo de control reaccione o pueda sentir los cambios de esa planta y siempre usando una retroalimentación, es decir, sensores, ¿no? Los sistemas embebidos de control en la síntesis están, bueno, entre tecnologías digitales modernas y es una síntesis, ¿no? Entre las tecnologías digitales modernas y los métodos de la teoría de control. Entonces, los sistemas embebidos de control que vamos a analizar son sistemas en donde vamos a meter toda la teoría de control que vimos el semestre, creo que fue anterior, como ustedes vieron, teoría de ingeniería de control. Entonces, ahí, en un sistema embebido vamos a meter todo esas estrategias de control, ¿no? Entonces, ¿cuáles hemos visto? Hemos visto control proporcional, control on-off, control me llevo todo, tiene otro nombre, el control PID, ¿de acuerdo? Y controladores, por ejemplo, de segundo orden o de orden mayor. Entonces, todos esos los vamos a meter en estos sistemas embebidos de control. No es tan simple, bueno, en realidad, bueno, ya que manejemos esto es simple, ¿no? Pero no es que simplemente lo voy a generar el código y lo voy a meter ahí, ¿no? A veces es una buena estrategia. Armamos el controlador en Arduino, perdón, en MATLAB, y luego lo mandamos a compilar en Arduino. Suele pasar que nos olvidamos de checar algunas cosas que muy importantes. Okay. Ya. Entonces, miren, lo importante, como les decía, es esto de aquí. Entonces, todo sistema eléctrico-mecánico que contenga un controlador implementado en base a un procesador digital. Bueno, es todo lo que... Porque también hay controladores analógicos, ¿no? Podemos hacer un computador analógico. Entonces, las palabritas claves son este controlador con un procesador digital. ¿De acuerdo? Entonces, eso se denomina como sistema embebido de control.
Entonces debe ser un controlador con un procesador digital, ¿de acuerdo? Ya, aquí control, implementando un algoritmo. Bueno, solo algoritmos los podemos implementar en procesadores digitales, ¿de acuerdo? Bueno, por el tema de programación. Y obviamente aquí las tecnologías digitales modernas, en donde vamos a aterrizar los sistemas de control que hemos visto el semestre anterior. Ya. Entonces, bueno, como decimos, procesador digital, aquí también en las PC procesador digital, ¿de acuerdo? Y también en los sistemas embebidos de procesador digital. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre los dos? ¿Qué vamos a notar? Bueno, el PC es una arquitectura estándar, es de uso general. Por eso es que tiene una memoria bastante grande, entonces para los PCs suena atractivo el espacio en disco duro, ¿cierto? Entonces por eso nos venden más caro de 1 tera, 2 teras, 3 teras. Yo recuerdo que en el año 98 sería, no, mucho, un poco, perdón. Bueno, sería 97, 98, en donde un giga de memoria sonaba una cosa así, un disco duro de 1 giga sonaba algo así increíble, o sea, demasiado, demasiado grande para un computador. Cuando las memorias eran de 128, 512, como pasa ahora, ¿no? Pero eran megabytes. O sea, 128, 512. Y ahí teníamos que hacer todo lo que hacen ustedes ahora, ¿no? Ahí teníamos que hacer teoría de control, teníamos que hacer el deber de MATLAB, teníamos que hacer procesamiento de imágenes, teníamos que hacer, bueno, ahora no me imagino con las herramientas que tenemos meterle en ese computador y en ese procesador, ¿no? Pero entonces el atractivo de los computadores PC es la arquitectura estándar y como debe ser estándar para cualquier uso, entonces debe venir con el disco más grande que te pueda venir, debe venir con el procesador más rápido y más potente que pueda tener. Tiene periféricos estándar, por eso ustedes se han dado cuenta que ya no pasa así, ¿no? Porque han llegado a crear periféricos con arquitectura estándar, pero a lo que se refiere ahí, periféricos estándar, significaba que te enviaban con puerto paralelo, te enviaban con puerto serial, te enviaban con puerto para conexión de video, el VGA, te enviaban con puertos de audio. Tenías que tener un slot especial si querías conectar alguna tarjeta de adquisición de datos. Si querías conectar tu hardware para hacer las prácticas, necesitabas otro puerto especial o por ahí hacerte algún circuito y conectar por el puerto paralelo de tu computador. Las placas que teníamos tenían comunicación serial y entonces nos tocaba armarnos los circuitos para conectarnos al computador. Cuando nos quedamos con esas placas, los que estudiamos en esa época, tuvimos problemas cuando le quitaron todos esos puertos a los computadores y solo mandaban los USB. Entonces nos tocaba comprar el cable, el adaptador de serial a USB, entonces ya teníamos ahí, o sea, era una maraña de cables, ¿no? Porque a veces el, el desarrollador que hizo la plaquita donde, o la arquitectura, el sistema embebido que estábamos analizando, la hizo en su estándar propio, ¿no? Le hizo, se inventó uno, digamos, por decirles el I2C, ¿sí? Y solo tenía ese puerto de comunicación. Para comunicarme con el computador tenía que hacer un circuito para llevarlo a serial. Y si mi computador solo tenía puerto USB, tenía que usar el adaptador USB para conectar el serial. Y entonces ahí perdíamos toda la calidad de los datos. Funcionan en tiempo real, también dependía del proceso, pero funcionaba en tiempo real. Entonces, ¿por qué hace esto en los computadores? Para justamente lo hacían antes, para poder conectar lo que tú quieras, ¿no? Porque lo que tú quieras, es decir, yo no sabía si le vendía el computador a, por ejemplo, a un músico, donde tenía que conectar consolas MIDI. Y las consolas MIDI pues venían por el puerto serial y algunas venían por el puerto paralelo. Para conectar las computadoras, para conectar los teclados, ratón, monitor, etcétera, etcétera, entonces venían todos los puertos de todos los estándares, entonces la parte de atrás del computador era una cosa así horrible con muchos compuertas y cosas. Conectar el modem, conectar el internet, o sea, la parte de atrás estaba llena de cosas feas.
Luego ya fueron estandarizando la comunicación serial, luego el UART, ¿de acuerdo? Y de tal manera que, bueno, ya apareció el USB, el Universal Serial Protocol, y ahí está el puerto en donde conectamos lo que sea ya por ahí, ¿no? Ahora, lo que cambia es el software de ese hardware, ¿no? Muchas veces el software no para todas las arquitecturas se soportan, es decir, a veces ustedes van a ver que determinadas, por ejemplo, pasa con las tarjetas de adquisición de datos, que solo soportan Windows, no soportan Linux, no soportan cualquier otro sistema operativo. ¿Okay? Pero lo que tratan de hacer ahora los desarrolladores es que haya uno general, ¿no? General, en donde yo pueda simplemente conectar mi equipo y automáticamente lo reconozca. Esa es la tendencia. Pero como el PC es de uso general, como les digo, no sé si le vendo a un ingeniero, a un diseñador, a un músico, a un médico, no sé si va a usar ese computador una secretaria, en donde, no quiero decir algo en contra, sino que me refiero a la información que va, a las aplicaciones que va a utilizar, ¿no? Digamos, entrar al Excel, entrar al Word. Okay. Si le damos a un diseñador, entrará al Adobe Photoshop. Bueno, entonces la carga se va a ir aumentando. Entonces, la arquitectura PC es estándar y se la hace con las características mucho más grandes porque simplemente no sé quién me la va a comprar, ¿de acuerdo? Y pues existen varias posibilidades en el mercado. Los periféricos, como les decía, son estándar y los programas son de uso general. Por ejemplo, los programas de ofimática son de uso general. En el Excel yo puedo hacer tablas, llevar las finanzas, llevar la contabilidad, puedo hacer reportes, puedo hacer gráficos de ingeniería, puedo hacer análisis de ingeniería, ¿de acuerdo? Puedo hacer los gráficos de curvas de ingeniería, puedo resolver problemas de matemáticas. Es decir, tenemos programas que los puedo usar, pues como si yo sé usarlos, pues puedo resolver cualquier problema. Bueno, esas son las características generales de los PC. De los sistemas embebidos, son sistemas muy poderosos con hardware dedicado, ¿no? Es decir, el hardware está dedicado a resolver determinada tarea, no son de arquitectura estándar, porque aquí yo voy y compro el sistema embebido de acuerdo al problema que voy a resolver. Como les decía, para controlar la temperatura de una habitación, un nano está súper bien, ¿de acuerdo? Está súper bien. Y cualquier bueno, un PIC 16F628 está súper bien, creo que ese chip creo que cuesta 99 centavos o $1.50, no más. ¿De acuerdo? El tema es los periféricos que yo luego le tengo que poner. Pero esa arquitectura digital está súper bien para resolver ese y muchos problemas, ¿no? Pero es muy barato, es muy barato. Entonces, si yo quiero controlar la temperatura de la casa, y estoy utilizando un computador, estaría totalmente desperdiciando los recursos y el dinero. Okay. Entonces, son poderosas, pero poderosas con respecto, no es que la palabra poderosa no quiere decir que sea más poderoso que el computador, sino que me refiero es que pueden resolver los problemas, están en capacidad de resolver los problemas a los cuales les vamos a enfrentar. Okay. Y problemas específicos del control, es decir, a nosotros nos sirve eso para controlar, para resolver tareas de control. Si se acuerdan un poco del curso de hardware embebido, acuérdense que el microcontrolador, el DSP, no tanto el FPGA, pero ya va por ahí, son computadores, me refiero a PCs, a los que les faltan periféricos. Es decir, un microcontrolador, si le ponen ustedes una pantalla, si le ponen un teclado, si le ponen un ratón, ya tienen un computador. No de las mismas características que el PC, pero ya lo pueden utilizar como un computador, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, la mayor cantidad, es decir, hasta ahora, podemos decir que el 90% de de los sistemas embebidos están implementados en microcontrolador. Cuando necesitamos trabajar con audio, video, ahí están las otras dos arquitecturas, DSP y FPGA, ¿de acuerdo? Pero por lo general ya funciona qué sé yo,
un DCP para trabajar la voz, entonces la mayor cantidad de desarrolladores lo que hacen es copiar ese DCP, ¿no? Entonces la arquitectura sería la misma. En cambio, los microcontroladores, como son equipos dedicados, entonces por lo general los ponen microcontroladores dedicados para IoT, ¿de acuerdo? ¿Qué tienen la ventaja? Que se pueden conectar a la nube. Pueden gestionar datos, gran cantidad de datos, y además de esos que están dedicados al IoT, tienen conexión a la nube. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia de los otros microcontroladores. Microcontroladores dedicados al control del confort o de los sistemas embebidos del automóvil. Son microcontroladores, su capacidad es que tienen un procesador bastante potente, bastante rápido, pero tienen comunicación, por lo general CAN. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque en la industria automotriz es el estándar de comunicación. Ya. Son procesadores muy rápidos, muy potentes, ¿de acuerdo? Pero su fuerte está en el procesamiento y en la comunicación. Okay. En lo que respecta a los robots, su fuerte, como las operaciones en los robots son repetitivas, es decir, no es que tenga que resolver tremendos algoritmos, porque el robot lo que hace es justamente tareas repetitivas. Entonces el procesamiento no es muy fuerte, pero sí debo tener una gran velocidad de lectura y escritura, ¿no? Es decir, los conversores análogos digitales tienen una velocidad bastante buena, ¿de acuerdo? Porque deben leer muy rápido los torques, las corrientes, las posiciones, los acelerómetros, y para que el robot se pueda mover de manera suave, ¿no? Es decir, no existan movimientos bruscos. Bueno, esto ya lo analizarán luego en robótica. Y se pueden ejecutar o están listos para la ejecución de algoritmos en tiempo real. Ahora, pensemos en lo siguiente, miren. El computador, cuando ustedes arrancan, debe leer teclado, por lo bajito, ¿no? Teclado, ratón, monitor. Ya, tenemos tres cosas que debe estar leyendo el PC. Levantar el disco duro, dentro de los puertos, levantar todos los puertos, levantar los servicios, luego se disparan los firewalls, tenemos los antivirus, también que se disparan, tal vez los programas que ponemos de inicio que se disparen, por ahí tenemos instalado un MATLAB, un SolidWorks si queremos abrirlos a la vez. Ya, ok, y además quisiéramos ejecutar nuestro algoritmo de control, entonces ya no va a ser en tiempo real, porque el sistema operativo está gestionando también el funcionamiento de otras aplicaciones. Si bajamos todas esas aplicaciones y la mayor cantidad de servicios del computador, a veces no tenemos que cambiar de computador uno nuevo porque está lento, ¿no? Simplemente tenemos que saber trabajar con el sistema operativo, bajar algunos servicios, meternos al gestor de aplicaciones y darles espacios de memoria. Bueno, es un trabajo bastante largo, al menos en Windows, y podemos mejorar el rendimiento de nuestro computador. Ya, si nosotros pensamos ahora en el sistema embebido, es algo que no tiene nada más que la aplicación, el código que le vamos a meter. Entonces no tiene que gestionar el teclado, bueno, al menos que no le programemos nosotros, ¿no? No debe gestionar automáticamente el ratón ni la pantalla, no le instalamos antivirus, tampoco necesitamos instalarle firewalls, a menos que pueda hacer que recibamos un ataque, pero ¿quién nos va a atacar por ahí un motor que esté rotando y solo envía datos, ¿no? Entonces, de ley que va a trabajar en tiempo real, ¿de acuerdo? Porque la cantidad de servicios con los que tiene que trabajar son muy, muy limitados. En cambio, la PC pues tiene muchos servicios que levantar y por eso no va a trabajar en tiempo real. Además que el mismo sistema operativo, por ejemplo, si hablamos de Windows, no es un sistema en tiempo real. Aquí funcionamos en sistema con tiempo real, aquí funcionamos con tiempo real, porque también los servicios que levantamos no son muchos, porque el algoritmo que implementamos está dedicado a resolver un solo problema, ¿de acuerdo? Y las arquitecturas que elegimos justamente alcanzan para resolver ese tipo de problemas. No me freno mucho en las arquitecturas del hardware embebido porque, bueno, ya lo habrán visto el semestre anterior. Chicos, ahí hacemos un break. Nos vemos luego de 10 minutos. Ya. Ok. Listo.
Ok.
Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué necesitamos para la implementación, ¿no? Y qué es lo que vamos a revisar en esto. Entonces, miren, para la implementación necesitamos modelado matemático o físico de la planta. Existen herramientas bastante conocidas, por ejemplo, tenemos la principal que es MATLAB, existen SILAB y podemos empezar también por el diseño de los CADs. Para el diseño CAD tenemos SolidWorks, Fusion 360, tenemos Proteus para el CAD eléctrico, electrónico, tenemos sistemas para la diagramación del CAD, del software, por ejemplo, UML o SysML, UML, perdón. Entonces, para el modelado físico de la planta podemos utilizar cualquier CAD y también podemos utilizar MATLAB Simulink o cualquiera que se les parezca. También necesitamos modelar los sensores. Por lo general, utilizamos un CAD eléctrico electrónico. Modelado de actuadores también utilizamos un CAD eléctrico electrónico. También hay muchos modelos, herramientas CAD de geometría, como son SolidWorks, en donde se puede hacer análisis también de actuadores. Okay. También hay CAD de comunicaciones para modelar las comunicaciones entre los sistemas. Okay. Y bueno, existen CAD de todo. Pero en este caso nos vamos a frenar en MATLAB Simulink, que es lo que vamos a utilizar, porque además nos permite un análisis multidominio. Podemos trabajar con sistemas térmicos, hidráulicos, neumáticos, electromecánicos, mecánicos. ¿Okay? Podemos ahí también modelar los sensores, actuadores, y también podemos modelar la lógica de funcionamiento, ¿no? A través de máquinas de estado. Pues las máquinas de estado las podemos utilizar como una herramienta para control de lógica, de la lógica funcional, y las demás herramientas para hacer el control de las variables físicas. Bien, bueno, entonces en este curso vamos a ver control de las variables físicas, la implementación del código y de las estrategias indebidas. En el curso de proyectos, la primera parte, vamos a analizar un poco los eventos. Vamos a recordar, bueno, con el ingeniero Raúl ya vieron también máquinas de estado. Nosotros lo único que vamos a hacer es tomar esa herramienta y resolver algunos ejercicios de control de eventos. Bien. Lo bueno de este tipo de herramientas CAD es que nos permiten muchas trabajar con el modelo sin tener que pensar en ecuaciones, ¿de acuerdo? Sin tener que pensar en el modelo matemático en sí. Pero hay cosas en las que vamos a tener necesariamente que escribir alguna ecuación. Ya el momento de implementar el código, pues vamos a necesitar implementar una integral, una derivada, una resolución de una ecuación diferencial, tal vez un método de optimización. Vamos a necesitar implementar una matriz inversa, la multiplicación de dos matrices, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, lo primero que tenemos que empezar es modelando todo eso, ¿no? La planta, los sensores, los actuadores, las comunicaciones y todo lo que vaya a influir en el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a dedicar a esto en MATLAB Simulink. Obviamente, gran parte del modelado lo vamos a hacer a mano. Existen plantas de las cuales no podemos obtener un modelo matemático en general, ¿cierto? No podemos tener un modelo matemático por la complejidad, porque, por ejemplo, es un motor que lo compramos hace 10 años y perdimos el pasaporte del motor, entonces no sabemos, lo único que sabemos es que 110 voltios o 220, ¿cierto? Y no sabemos nada más de ese motor. Entonces no podemos obtener un modelo matemático y no podemos escribir las ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer es resolver problemas de identificación. Esto lo vieron en modelado de sistemas dinámicos, porque esa es la parte final.
se deben identificación. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es 2 ejercicios con 2 plantas reales para poder identificar las plantas con las que vamos a trabajar. Ahora, puede ser que la planta, de acuerdo con la que voy a trabajar, otra vez volvamos al motor, ¿no? El motor eléctrico. Supongamos otra vez no que el motor no necesariamente sea viejito, sino que el motor eléctrico estuvo trabajando en condiciones bastante fuertes, ¿no? Estuvo trabajando, qué sé yo, recibía polvo, de acuerdo, vibraciones, etcétera, etcétera, porque estuvo en un ambiente bastante hostil. Por ejemplo, un carrito, pero un motor de algún carrito explorador podría ser un ejemplo, ¿no? En la industria no pasa eso porque la industria es el entorno más fácil que hay. Cuando les digan, no, es que yo trabajo en la industria, es más fácil que pueden hacer porque ahí se controla todo, ¿no? Ahí le dicen, verás, aquí en esta mesa solo debe estar este tornillo bien limpiecito, debemos limpiar todo, la grasa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si algo no está bien llevado, pues vamos a tener fallos, retardos de producción, alguna cosa se va a dañar. Entonces, en la industria todo debe estar controlado. Entonces, como son ambientes controlados, pues ahí todo es fácil. Afuera es donde todo es difícil, donde es un caos. Entonces, hay el polvo, la lluvia, un montón de cosas. Entonces, digamos que ese motor es de un carrito que es explorador. Entonces, le dimos duro, ¿no? Y si bien es cierto, tenemos los datos del torque, de la corriente nominal, correcto, del torque de arranque, tenemos la velocidad nominal, tenemos el voltaje de entrada, obviamente su velocidad nominal, sabemos la inercia del rotor, ¿de acuerdo? Y ya con esos parámetros ya podemos escribir el modelo matemático, pero, pero el rozamiento, el coeficiente de rozamiento, no sabemos cuál es, porque pues no lo hemos ido midiendo, no sabemos qué sufrió ese motor durante las pruebas, durante el trabajo, el funcionamiento. Entonces, ese modelo, si no consideramos el rozamiento, nos va a dar un error del modelo. Entonces, nos va a tocar considerar el rozamiento, pero no podemos calcular el rozamiento porque no es un rozamiento que, digamos, es vidrio contra madera. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento? Aluminio contra hierro. ¿Cuál es o sea, no hay una tabla de eso porque no sabemos qué le dimos, qué nomás tiene ahí. Entonces, lo que podemos hacer es limpiar, engrasar ya, pero de todas maneras hay unas pérdidas que si queremos hacer por lo general un control de posición, entonces eso va a afectar. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es identificar un parámetro. Al caso anterior, el ejemplo anterior, todo el motor, el modelo de todo el motor no sabíamos, porque lo único que sabemos es que ese motor se conecta a 220. Lo que hicimos para obtener el modelo matemático de ese motor fue poner un encoder, arrancar el motor, teníamos la velocidad, porque tenemos datos de entrada, datos de salida, entonces ajustamos un modelo de primer orden, de segundo orden, lo que sea, y ya resolvimos el tema del modelado. En el otro caso, en el de rozamiento, nos toca identificar un parámetro del modelo del motor, ¿no? Del modelo matemático, porque no sabemos cómo es. Igual, entonces tenemos datos de entrada, datos de salida, pero ya con los datos de entrada y datos de salida no es que vamos a ajustar un polinomio, sino que vamos a encontrar es un solo coeficiente o pueden ser varios, ¿no? Por ejemplo, la inductancia también de las bobinas va a ir variando. La resistencia es fácil medir, simplemente ponemos los terminales de un medidor, por ejemplo, un multímetro, y ya podemos medir la resistencia. La inductancia es algo que se tienen que hacer pruebas, pero también podemos evitarnos las pruebas y podemos realizar la identificación. Okay. Entonces, a esa identificación le conocemos, de ese parámetro, se le conoce como modelado de caja gris. En el anterior, cuando no conozco ningún parámetro, se le llama modelado de caja negra. Esto no se asusten mucho, ya luego iremos haciendo muchos modelados de caja negra y gris. Cuando conozco todo, absolutamente todos los parámetros del motor, el motor es nuevito, apenas lo acabo de abrir, le saqué de la caja y tengo el modelo, los parámetros me vinieron en el pasaporte del desarrollador. Entonces lo que hago es escribir el modelo matemático y si conozco todos los parámetros del modelo matemático,
Lo que estoy haciendo es un modelado de caja blanca, ¿no? Porque es todo transparente para nosotros. Ya, entonces esos son los tres tipos de modelado que se hacen. Y otra vez vamos a usar MATLAB Simulink para que nos ayude con esas tareas. ¿Qué pasa si no tengo MATLAB Simulink? Entonces lo pueden también hacer en C a mano, resolviendo varios métodos, ¿no? Si voy a intentar hacer uno de esos, el más común, porque sin el hecho de que nos veamos, bueno, uno ya hicieron del caja negra en modelado, ¿no? Hicieron una identificación donde tuvieron una función de transferencia en el plano Z. Conmigo vamos a tratar de hacer una en el de modelado de caja gris, ¿de acuerdo? Modelado de caja gris. Ya, una vez que tengo el modelo, ahora el modelo hay que validarlo, ¿no? El modelo hay que validar con datos reales. Entonces, necesariamente necesitamos de los sensores. A menos que hagamos un sensorless, pero el sensorless no significa que no voy a tener un lazo cerrado, ¿no? Algo voy a mandar de regreso. Por ejemplo, en el motor de C, ¿no es cierto? Ponemos un encoder y ya podemos saber la velocidad. Pero si no tengo un encoder, podríamos medir la fuerza electromotriz contraria al voltaje, ¿no? Entonces, pongo una entrada analógica al sistema de microcontrolador que esté utilizando con el voltaje de la fuerza electromotriz contraria, ¿de acuerdo? Entonces, ese lo registramos y acuérdense que la fuerza electromotriz contraria es directamente proporcional a la velocidad de rotación del motor. ¿Okay? Y ya, entonces si tengo la fuerza electromotriz, que es un voltaje contrario al voltaje de entrada, si tengo eso, ya puedo determinar la velocidad del motor, sin necesidad de tener un sensor. Es una estrategia sin sensor, sensorless, ¿no? De eso veremos un poquito más adelante, ¿no? Ya. Una vez que tenemos ya identificada la planta y validada la planta, ¿de acuerdo? Entonces recién pasamos a la implementación. Entonces, si no he validado la planta, no debería pasar acá, porque si diseño un control para el modelo matemático que tengo acá, y ese modelo matemático no responde a las características de la planta, entonces no podría ser un sistema de control. Pero si sí responde, ya podemos hacer un sistema de control en lazo cerrado, en donde ustedes pues ya han pasado todo el semestre anterior analizando todas las características, ¿no?, de los sistemas de control. Listo. Una vez que elegimos la estrategia y validamos el cumplimiento de las condiciones de diseño, por ejemplo, tiempo de la rampa, tiempo de estabilidad, sobrepaso, tiempo del pico máximo, frecuencia de corte, ¿de acuerdo? La magnitud en la frecuencia de corte, bueno, cuando controlamos todas esas características y si cumplimos, ¿de acuerdo? Entonces ya decimos que, Disculpe, Inge, no está compartiendo pantalla. serio. Sí, Sí, yo lo venía siguiendo Pensé que era un con el ejercicio PDF. o algo así. Y yo pensé que ya media hora aquí hablando con él. Bueno, este era de toda la parte del modelado, ¿no? Este de aquí. ok, gracias. Ya es todo el modelado. Bueno, entonces, si vamos al control, ya es de estas curvas que están aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en el control ya aplicamos cualquier estrategia. Pues, la mayor cantidad, miren, la mayor cantidad de controladores dicen que el 99% de los controladores en el mundo son PID. O sea, no PID, sino que la estrategia que utilizan son las del PID. Pero dentro de esos controladores, el 98% son PI. ¿De acuerdo? Es decir, de la mayor cantidad de controladores son PI. Es raro encontrar controladores de segundo orden, de tercer orden, más que todos. Pero sí hay, no quiere decir que no hay, pero sí hay. Entonces, una vez elegida la estrategia de control o establecida la estrategia de control, lo que tenemos primero es que verificar que se cumplan las condiciones de diseño, por ejemplo, los sobrepasos, los tiempos de estabilidad, ¿de acuerdo? El tiempo del pico máximo, el tiempo de la rampa o cuando llegue el sistema del 10 al 90%, ¿de acuerdo?
la frecuencia de corte y la magnitud. Una vez que nosotros verificamos eso, decimos que nuestro controlador cumple con las condiciones de diseño, pero ojo, no está listo para ser implementado. Acuérdense que nosotros estamos trabajando donde un modelo que no necesariamente va a ser en el que vamos a trabajar. Sí va a estar bastante ajustado, bastante parecido al modelo real, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo un modelo. Entonces, vamos a tener que validarlo. Entonces, la primera prueba para validar, habrán analizado, revisado el primer concepto en metodologías, es la prueba MIL o MIL, ¿no? M-I-L. ¿Qué significa Modeling del Loop? Eso quiere decir que vamos a verificar que el modelo del sistema de control cumpla con las características de diseño. Ahora, ¿qué hacemos aquí? En la primera etapa, obtuvimos un modelo matemático. Ok. Con ese modelo matemático, diseño un sistema de control, con una estrategia de control, puede ser PI, PID, la que ustedes quieran. ¿Okay? Pero todavía fue en un modelo matemático. Puede ser en el plano Z, en el plano S, pero fue un modelo matemático. Para hacer el modeling del loop, lo que vamos a hacer es poner un modelo físico muy parecido al sistema real y vamos a meter ahí nuestro controlador y ver cómo trabaja el modelo físico con nuestro controlador. ¿Ok? Ya. ¿Por qué en el modelo físico no obtuvimos directamente el controlador? Porque la teoría de control no nos dieron con resistencias y así, ¿no es cierto? La teoría de control, Laplace, ¿de acuerdo? Laplace aplicamos todos los criterios y obtenemos el controlador. Ya. Es más, si tuviese el modelo físico, tendría que llevarlo a Laplace. En Laplace hago el controlador, ¿de acuerdo? Pruebo el controlador, funciona normalmente. Ahora, lo que va a hacer es llevarme al control, acá al controlador, al modelo físico. Y si en el modelo físico cumplo con las condiciones de diseño, entonces digo que pasé la prueba MILE, Modeling the Loop. ¿De acuerdo? Ya, esa es la primera prueba que hay que pasar. Todo esto, como ustedes ven, es en simulación. Todavía no he topado el hardware. Nada he topado todavía. Por eso es Modeling the Loop, porque todo se hace en el modelo, todo se hace en software. Ya. Luego ya tenemos que prepararnos para la implementación. Ok. Entonces aquí lo que vamos a medir son, primero el cumplimiento de los requerimientos de diseño, que son los tiempos primero y las frecuencias. Una vez que vemos los tiempos que necesitamos para realizar esa estrategia de control, ya podemos seleccionar el hardware en donde vamos a implementar. Entonces, como les decía, en el control de temperatura, pues me llevo un Arduino Nano, porque como es el control de temperatura, por ahí le voy a poner un botón de encendido, voy a tener un control de alertas, pues si acaso si me sobrepaso de la temperatura o caigo, ¿no es cierto? Entonces le voy a poner un foquito al menos indicando al usuario que se pasó o cayó la temperatura, es decir, el control va a ser bastante simple, ¿de acuerdo? La arquitectura va a ser bastante simple, entonces no necesito muchos periféricos. Como voy a hacer control de temperatura, entonces necesito un conversor análogo digital, porque voy a utilizar un sensor de temperatura analógico. Ya existen sensores de temperatura digitales, ¿cierto? Que me envían datos, me dicen la temperatura es 28 grados y se comunican por puertos, ¿no? I2C, SPI, pero si voy a utilizar el más simple, el LM35, ¿cierto? Entonces es un sensor analógico y voy a necesitar entonces un convertidor análogo digital. Entonces busco dentro de la arquitectura de los microcontroladores uno que tenga un conversor análogo digital. Ahora vamos a pensar, ya digo, sí necesito porque la variable que voy a controlar es analógica y entonces ahora tengo que ver cuán rápido va a cambiar y cuál debe ser mi resolución. Entonces, digamos, si yo necesito controlar la temperatura que esté en unos rangos, por decirles algo, entre 15 y 30 grados,
¿cierto? Porque más muy caliente, menos muy frío, y yo no quiero ninguna habitación que esté así, ¿de acuerdo? Entonces, el rango de variación van a ser, pongámosle, miren, decía, entre 15 y 30, son 15 grados, ¿no es cierto? Y le hacemos de grado en grado, porque ¿qué me interesa que esté a 15.5 o a 16 grados, ¿no es cierto? Que esté a 15 o 16 ya, bueno, o sea, incluso si está a 15 o a 18, capaz de ni siento. Pero digamos que un grado está bien. Entonces, miren, si la control de temperatura voy a hacer de 15 a 30, tengo 15 valores para controlar, ¿no es cierto? Es un rango que iría de 15 a 15, y si lo hacemos en dígitos, pues tendríamos 15 valores a controlar. Entonces necesito un conversor análogo digital que esté en capacidad de leer una variación, 15 variaciones. Ahora pensemos, 15 variaciones, entonces decimos, el más cercano sería, acuérdense que los convertidores análogos digitales, la resolución viene en múltiplos de 2. ¿Okay? Entonces 2 a la 0, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16. Acuérdense que necesito 15 variaciones, ¿no es cierto? Entonces, 2 a la 3 es 8, son muy pocas, son 8, yo necesito 15 variaciones. 2 a la cuarta es 16. Entonces necesito un conversor análogo digital, al menos que tenga 4, resolución 4. Los que hay en el mercado están de 8, 10, 12, y mientras más, más caro va a ser, ¿no? Entonces, los más baratos, al menos los Arduino, tienen 10. Y por eso son buenos y bien muy acogidos, porque siendo una arquitectura tan simple, tienen un convertidor análogo digital con una resolución bastante buena, que es de 10 bits. ¿Okay? Pero digo, si puedo conseguirme algo más barato, lo haría. Es decir, si por ejemplo no tengo que comprar el 1 o el Nano, pues me compro un PIC 16F628. Ahora hay que ver si tiene un convertidor análogo digital. Si no lo tiene, pues lo saco, ¿no? Ese no me sirve. Venden convertidores análogo digitales para integrarle al PIC, pero ya sería otro gasto y mayor implementación. Entonces, bueno, así es como vamos seleccionando la arquitectura. Ahora, bueno, ya tenemos el convertidor análogo digital. Si ya definimos el convertidor análogo digital, entonces muchas veces ellos ya vienen pegados con el microprocesador, con el CPU, ¿no? Entonces, no es que tenga, es decir, mira, necesito un convertidor análogo digital de 10 bits y ahora sí voy a elegir qué procesador, microcontrolador, CPU le pongo ahí, ¿no? De cuántos hercios, de cuántos megahercios, de cuántos gigahercios. Ya por lo general vienen anclados. Pues lo único que voy a tener que elegir es pues del mercado los que tengan con esta resolución, veo y ya elijo uno. Entonces ya está. Entonces ya elegimos el microcontrolador. Ahora, si voy a controlar muchos eventos y voy a necesitar almacenar muchas variables, muchas constantes, porque voy a hacer comparaciones, es decir, ¿qué tal si la persona se le ocurrió a los 17 grados que necesita calentarle más? Entonces, todas esas preguntas, ¿qué tal si la persona mete el dedo donde no debe meter? Todo ese control de eventos, que es bueno poner en una máquina, ¿no? Porque no sabemos cómo las personas vayan a utilizar. Todo eso, créanme que le va a dar un mejor performance a su máquina y obviamente le va a elevar en el costo. Pero eso provoca que se llene la RAM. Entonces, todas las constantes, y por lo general esas constantes son cuando nosotros controlamos eventos, las programamos, se llena la RAM. ¿De acuerdo? Y la RAM ya cuando esté llena, pues ya el programa no reacciona muy rápido. Es como si levantáramos MATLAB, SolidWorks, antivirus, firewalls, todo lo levantáramos en nuestro PC y van a ver cómo eso funciona, se disminuye el rendimiento. Entonces sí podemos utilizar buscar también, dependiendo del tipo de control que hagamos, un RAM un poquito más grande, o si no, pues lo que podemos usar es una memoria externa y programar esa memoria externa también. Okay, y ahí podemos almacenar la información. El oscilador, lo que justamente nos va a dar el timing de respuesta de este microcontrolador, de 0 a 40 megahercios, los más comunes son 4, 8, si ustedes toman su Arduino 1, creo que van a ver un clock de 16, creo que tiene, o de 8 megahercios. Va a depender si compraron en chino, a veces los chinos nos mandan con uno de 4 nada más, por eso es que a veces los programas nuestros no salen igual que el del compañero.
Pero, bueno, son cositas que habrá que tener en cuenta al momento de implementar. Pues bueno, eso también lo revisaron el semestre anterior. Aquí, como vamos a hacer aplicaciones tipo, y pensando que ustedes ya tienen un hardware, entonces pues podemos utilizar el Nano o el Uno para continuar con las estrategias aquí. Ya. Entonces una vez que pasamos del 1000, el modeling de loop, seleccionamos esto porque ya vamos ahora sí a implementar el código y luego pues ya nos preparamos para la implementación del código. Lo que tenemos que asegurarnos es lo siguiente, que tengamos un procesamiento en tiempo real. Acuérdense que lo que les decía del tiempo real, ¿no? Va a depender mucho del proceso que queremos controlar. ¿De acuerdo? Entonces, tenga en cuenta. Si hay que hacer adquisición de datos, si los datos son analógicos, digitales, si son seriales, lo que sea. Entonces, si hay que hacer adquisición de datos, ¿cuál debe ser el conversor análogo digital? Es lo que les decía acá arriba. ¿Cuál es el que vamos a elegir? Ya, entonces una vez que elijamos eso, es un criterio. ¿Qué más podemos tener de criterio? Si necesitamos enviar datos. Como les decía, hay arquitecturas que ya vienen listas para Internet de las cosas. Entonces ya no tenemos que comprar un hardware adicional o shells o tarjetas adicionales para realizar esa tarea, porque ya vienen dedicados, por ejemplo, para Internet de las cosas. La mayor cantidad de PICs, de microchip, ¿de acuerdo? El PIC de ese PIC, ya tienen comunicación CAN. Y si nosotros entonces nos vamos a dedicar a temas de vehículos, temas de equipo médico, entonces tenemos que ver por dónde nos vamos a comunicar y asegurarnos que ese microcontrolador tenga esos protocolos de comunicación, esos interfaces de comunicación, porque si no los tiene nos va a tocar adquirir hardware, pequeñas tarjetas para complementar. Entonces mejor lo compramos de un solo chip y así también nos ahorramos espacio en el sistema embebido, ¿no? Que es otra cosa que no mencioné porque es una característica general de los sistemas embebidos de control que mientras más pequeños, mejor, ¿no? Mientras más pequeños, mejor. Entonces debe ahorrarnos espacio. Entonces, si ya el hardware que vamos a adquirir ya viene integrado comunicaciones, entonces ese deberíamos seleccionar si es que vamos a hacer comunicación. Tenemos que ver también qué tipo de procesamiento vamos a hacer. Si es un procesamiento de suma, restas, que es todo lo que hacen en realidad los computadores, no sumar y restar. Pero me refiero si no va más allá de integrales, si no va más allá de controlar eventos, entonces para nuestras estrategias de control, por ejemplo, controlar la velocidad de un motor, controlar la temperatura de una habitación, la presión, etcétera, etcétera. Entonces, para eso, la mayor carga de procesamiento no es mucha comparado con la información que voy a leer o debo transmitir. Entonces, no debe tener mucha carga el procesador. Pero, por ejemplo, si vamos a hacer un procesamiento de audio, de video, de señales de la voz, señales digitales, vamos a hacer para transmisión de información, algún tipo de trabajo, entonces sí vamos a tener que darle prioridad al procesamiento de datos, ¿no? Al procesamiento de datos. Y luego vamos a ver si es que ahí se pueden ejecutar las estrategias de control. Como les decía, las estrategias de control se van cargados o son gran parte las culpables de la memoria porque almacenan muchas constantes. Aquí les he puesto una máquina de estados. Se habrán dado cuenta que cuando implementaron una máquina de estados, por ejemplo, para controlar tal vez alguna lavadora, algo así, se les reventó la memoria del microcontrolador. Y es más, si pusieron el bloque historial, el que lleva el historial de las transiciones, peor todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque todas esas son constantes que se almacenan en la RAM. Y la RAM para sistemas embebidos, pues, se miden en kilobytes y en el mejor de los casos en megabytes. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a reventar cualquier memoria. Ahora pensemos en lo siguiente. Supongamos que ustedes deben trabajar con temperatura, otra vez decíamos, del 15 a 30 grados. Necesitábamos trabajar con variaciones de 15, con 15 valores. ¿Okay? Y entonces estos 15 valores van a ser del tipo int. ¿Verdad? Porque tenemos 15, 16, 17, 18. Y no vamos a trabajar con el 17.31
No vamos a trabajar con el 17.0435340. No, no nos interesa esos valores, porque la persona ni siquiera va a sentir esos cambios de temperatura. Y entonces ahí también me ahorro registros en la memoria, porque en vez de declarar un float para almacenar el 17.043593137, pues simplemente lo declaro un int y almaceno el 17. Ahora acuérdense en que el float, el tamaño es 2 a la 32. Y si logro manejar bien los ints, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un uint, un assigned int, es 2 a la 8. Entonces serían ese 2 a la 8, no es 2 a la 32. Ok, entonces por cada variable que declaro, por cada número que registro, solo utilizo 2 a la 8 y no 2 a la 32. Entonces ahí me ahorro también mucho espacio, como ustedes pueden ver, en memoria. Bueno, todo eso deben estar pilas al momento de implementar sus estrategias de control, ¿de acuerdo? Ya, entonces ya tenemos el hardware pilas, ya sabemos cuál va a ser el hardware. ¿De acuerdo? Ahora sí, entonces vamos a embeber los algoritmos de control. Entonces, miren, existen diferentes plataformas, ¿no? En donde nosotros podemos implementar nuestras estrategias de control. Existen herramientas que ya se conectan directamente con MATLAB Simulink y lo que puedo hacer es directamente bajar el código. Genero el código, es decir, creo mi estrategia de control en MATLAB, ¿de acuerdo? Genero el código para la tarjeta con la que voy a trabajar y la envío. Y como en MATLAB hice todo el modelo físico, ese hardware, ese sistema de control va a responder bastante bien en el hardware en el que vayamos a implementar. Pero no siempre, pero no siempre. Entonces aquí hay que hacer dos pruebas más. En realidad tres. La primera prueba, luego del model in the loop, es el software in the loop. Es decir, el bloque de control, supongamos que este es el bloque de control, del bloque de control, lo que voy a obtener código C y lo voy a bajar a la placa. ¿De acuerdo? De este bloque de control del controlador obtengo o hago código C o yo mismo escribo el código C o le generamos automáticamente código C y le bajamos a la placa. Perdón, no le bajamos a la placa. Reemplazamos este bloque por una función C. Antes de este bloque era la transformada de Laplace. Bueno, aquí estaba la transformada de Laplace de un modelo matemático del controlador. Pues bien, a esa transformada de Laplace le voy a escribir el código C y voy a reemplazar este bloque por código C. Ejecuto el modelo y debo tener los mismos resultados que si esta fuese la transformada de Laplace, exactamente los mismos. Si el código C funciona igual que la transformada de Laplace y obtengo los mismos resultados que obtuve en el model in the loop, significa que el software in the loop pasó. Todo esto hacemos en el mismo en el mismo MATLAB. Todo es en el PC, todo es en el computador. Todavía no hemos bajado el sistema embebido. Lo que sí podemos aquí hacer es generar código, el código C que generamos, tomando en cuenta la arquitectura de esta tarjeta. Entonces aquí podemos seleccionar esta tarjeta de manera virtual y el código C que se generaría aquí sería el que va a funcionar acá. Ok. Si pasamos del software in the loop, que se ejecuta todavía en el computador, ahora sí debemos pasar al processor in the loop, es decir, esta porción del modelo, donde está el código del controlador, le bajamos a la tarjeta y ejecutamos esta porción del control en el procesador de esta tarjeta, sea Arduino, sea Raspberry, sea lo que sea. Entonces, esto se ejecuta aquí. Las entradas y salidas, ¿de acuerdo? Los sensores y actuadores del sistema se ejecutan en la simulación en el PC. Solo el código del controlador se ejecuta aquí, en la tarjeta. Y aquí le enviamos los datos, puede ser por el CAN, por el USB, por el serial, por lo que sea. Le volvemos a enviar los datos al PC. Entonces, en el PC está el modelo matemático del sistema mecatrónico, excepto del sistema de control. La tarjeta de control es real.
es la tarjeta Arduino, es la tarjeta Raspberry, es la que tengamos en casa. ¿De acuerdo? Entonces, allá le enviamos los datos de la simulación, él procesa y nos envía el resultado. Y el SIL, el Software in the Loop, el SILE y el MILE deben tener exactamente el mismo resultado. Si el SILE se parece al MILE, significa que pasé la prueba SILE y paso luego al PIL, que es el Processor in the Loop, que es lo que les acababa de decir, ¿no? Ejecutar esto aquí, en este procesador, por eso se llama Processor in the Loop, porque solo utilizo el procesador de esta tarjeta y le envío los datos al PC. Si el PIL es igualito al SIL y el SIL es igualito al MILE, entonces he pasado la prueba PIL, Processor in the Loop. Y queda la última prueba que es el Hardware in the Loop. El Hardware in the Loop es que voy a ejecutar todo en tiempo real, ¿de acuerdo? Es decir, aquí a esta tarjeta le conecto el motor, le conectamos los sensores reales, le ponemos a funcionar y le vamos a enviar toda la información que podamos de vuelta al PC. Si lo que se ejecuta en el PC y lo que ejecuto realmente es lo mismo, he pasado la prueba HIGH, que es el Hardware in the Loop, ¿de acuerdo? El Hardware in the Loop. Si ya pasamos del Processor in the Loop, entonces ya estamos como decirles el 90% de que el Hardware in the Loop vamos a pasar. Si algo falla en el Hardware in the Loop puede ser alguna transición, algún sample time, algún tiempo de muestreo que no esté igual. Pero si ya pasamos del Hardware in the Loop, ya tenemos una certeza del 90% de que el HIGH, la última prueba, Hardware in the Loop, vamos a pasar. Entonces, si nosotros somos ingenieros en sistemas embebidos, ya nos quedaría en el Processor in the Loop, la penúltima etapa, bajar el código y ya les enviaríamos esto a las personas que están construyendo la máquina. Los ingenieros mecánicos, eléctricos, los que están así trabajando en el torno, ya le enviaríamos. O podríamos hacer lo contrario. Si nosotros queremos cuidar la propiedad intelectual del producto, que este es el cerebro, entonces le digo a los chinos que nos hagan la carcasa, pongan los motores, pero el cerebro lo ponen en su empresa y así cuidan su propiedad intelectual. ¿De acuerdo? Porque ya estoy seguro, el 90% de que esto va a funcionar. Si algo no funciona, pues tendría que ver si de verdad me enviaron la construcción específica, lo que yo pedí según requerimientos, y si fue según requerimientos, entonces, como les digo, puede ser algún tiempo de muestreo, algún retardo que hay aquí, y esto se puede corregir tranquilamente en el software. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en este curso, ¿de acuerdo? Vamos a pasar por algunas estrategias y lo que validaremos, tendríamos que llegar es a validar nuestro sistema de control para que luego sea implementado. Entonces, ¿qué necesitamos para seguir el curso? Primero, haber aprobado el curso de control. Este es el que tienen anteriormente, ¿no? Saber esto, tener habilidades de modelado matemático, poder sacar el modelo de una planta, el modelo de un sensor, el modelo de un actuador, etcétera, etcétera. Necesitamos esto, fuertes conocimientos de C++. Pues bueno, empezamos desde primer nivel C++, segundo nivel C++, microcontroladores con Arduino C++, y ahorita otra vez C++, así que ya lo tenemos en el bolsillo. Saber esto, ¿no? Resolución de ecuaciones diferenciales y saber manejar sus métodos numéricos. Entonces ahí tenemos integraciones, trapecio, rectángulo, tenemos Runge-Kutta para la resolución de ecuaciones diferenciales, tenemos Adams, bueno, tenemos algunos métodos para resolver eso que también necesitamos manejar. Y esto, o sea, si usted tiene esto, pues no hay lío con lo demás, ¿no? Toda esta información la tienen en sus cuadernos, la tienen en sus clases, en las grabaciones de los cursos anteriores, así que esto lo pueden revisar. Y ya voy revisando la prueba de diagnóstico, voy a revisar en cuál de estas yo tendría que hacer un freno, ¿de acuerdo? Pero lo más importante, ustedes métanle ganas y que les va a ir bien en este curso. Bueno, chicos, terminamos el día de hoy ahí. Nos vemos el día lunes. Pilas que la tarea está subida. La tarea en sí consiste en que ustedes en casa identifiquen un sistema embebido, por ejemplo en la lavadora, y lo hagan de esta manera, ¿no? Es decir, digamos, como yo puse el auto, ¿no? Le ponen flechitas y dicen, bueno,
el control de nivel, la bomba de agua, el control de la puerta, el cerrado de la puerta, control de temperatura, control de detergente. Bueno, ahí le llenan de los sistemas embebidos de lo que puedan identificar en casa. ¿Qué tenemos en casa? Refrigeradoras, microondas, si viven en edificios, tal vez los elevadores. Si no encuentran el edificio, pues ahí van y abren el auto de su papá, del que sea, del vecino, ¿de acuerdo? Si tienen domótica en la casa, las luces, lo que puedan tener a la mano, ¿no? Identificar los sistemas embebidos para que ustedes sepan en dónde están y puedan darse cuenta de un área muy importante de la ingeniería y que es, o sea, en la actualidad requiere de muchos especialistas. Y más que todo ahora que nos hemos ido por el Internet de las cosas, pues todo lo que podamos sacar para el IoT es de mucho valor. Por ejemplo, hay personas dedicadas a analizar todos estos datos, para saber a usted qué le podemos vender. Luego, por ejemplo, simplemente digo, miren, si yo puedo tener un control del kilometraje suyo, sin necesidad de que usted me llame a mí, digamos que yo soy el que hace el mantenimiento el cambio de aceite, balanceo, lo que sea. Si yo soy un taller que tengo acceso a los datos de sus autos, yo le podría empezar a enviar publicidad por el Instagram, por el WhatsApp y decirle, mire, usted ya está por llegar a los 10,000 kilómetros y le hace falta ya un mantenimiento. Imagínese una empresa que pueda manejar esos datos, ¿de acuerdo? Le venderías a todo el mundo esa información, no te llegaría la publicidad de mobile para cambiar el aceite. Se te está acabando el líquido de enfriamiento, la batería ya tienes que cambiar. Hay que hacer cambio de los filtros porque ya están las tantas horas de uso. Supongamos que le pueden poner a una persona un brazalete como un Apple Watch, ¿de acuerdo? Entonces podemos saber el ritmo cardíaco de esa persona, si subió de peso, cómo se está alimentando, y si le venden eso a una empresa qué sé yo, a una compañía de médicos, le pueden decir, te aseguramos un chequeo médico porque ya vas como un mes que no se te baja el ritmo cardíaco, debe ser por el colesterol y bla, bla, bla. Entonces, todo eso va a ser el futuro. Entonces, si ustedes trabajan bien con esto, pues van a tener un gran espectro laboral, como les digo, en automóviles, en la vida cotidiana, en la alimentación, en todo. Y hay empresas ahora que están contratando, son expertos en Big Data y en inteligencia de datos, pero no saben cómo meterle un sensor a las cosas. Y si ustedes, además de saberle cómo meter un sensor a las cosas, un sistema de microcontrolado, enviar esos datos a la nube y además se hacen expertos en data, pues abarcarían este nuevo negocio que va a aparecer. Okay. Ya. Entonces, esto tienen que hacer, chicos, con la aplicación que encuentren en casa. En la tarea están las indicaciones de cómo deben enviar, pues y le envían. Ya está ahí nomás, chicos. Buena tarde. Pues va muy bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.